Hola, hola. ¿Me escucha? Ahora sí. Que esta noche vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 20 de Masaje Terubín, siguiendo con nuestras leyes sobre los Paseberaot, estas esquinas que se construían alrededor de un pozo para autorizar el uso del pozo para aquellas personas que venían a Jerusalén, los Ole Regalim, que pudiesen beber a pesar de que el pozo era un dominio privado. Entonces se generaba esta especie de dominio privado eh, temporal, por así decirlo, para que la gente pudiese sacar agua del pozo y beber. Muy bien, entonces vamos a poner nuestra página. Vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo. Se dice, Baemine Abaye Merraba. Es decir, habíamos estado viendo varias preguntas que le puso Abaye a Raba. ¿Sí? Eh, y muchas eran sobre este tipo de situaciones, de los Pasé Veraot particularmente, sobre qué tipos de esquinas estaban permitidas o no, si los juncos y todo lo que vimos allá. Ahora nos dice así. Dice, Valle mine a Valle me Raba. Vino a preguntar a Valle a Raba. Hatzer. Sheroshan Ichnas le ben apasim. Es decir, tenemos un Hatzer, un dominio privado de un patio de dos casas que la salida de este patio da directamente a un Pasé Veraot. Es decir, tenemos aquí un esquema, a ver si lo encontramos. Vemos aquí que tenemos justamente este Hatzer. Están las dos casas, este es el patio al que nos referimos y justo a la salida estamos entrando directamente en un Pasé Veraot. Ahí el pozo y las cuatro esquinas que estábamos diciendo. Entonces nos dice así, un Hatzer que da un Pasé Veraot. Mau, letaltel mi toja le ven a pasim. ¿Acaso yo puedo, un mi ven a pasim de toja, ¿acaso yo puedo desplazar objetos del Hatzer, donde seguramente los dueños han hecho Eruv, las dos casas, a los Paseveraot, que es un dominio privado también? Y yo puedo coger del dominio privado y meter dentro del Hatzer? Esa es la pregunta. A Marle le respondió Raba, mutar está permitido. ¿Por qué? Porque los que viven porque los que pasan por los pasim, ¿sí? Mm, que van Sheen, bueno, entonces, perdón, entonces dijo, a Valle le dijo, está permitido. Perdón, Raba. Entonces vino a Valle a preguntar y dijo, bueno, ¿y si son dos Hatzerot? Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el segundo esquema. Y aquí teníamos un Hatzer. Aquí tenemos dos Hatzerot, es decir, dos casas que tienen un patio en común y dos casas que tienen un patio en común. Y ambas tienen una salida, justamente un espacio en donde hay un Pasé Veraot. ¿Acaso yo puedo de aquí sacar al dominio a esta parte del pozo o del pozo meter para dentro del patio y de aquí también sacar o meter? Que le respondió ahí, le respondió, perdón, Bishtain Mai, ¿cuál sería la ley si son dos Hatzerot? Amarle, le dijo Raba, Azul está prohibido. Le dice Amar Rabuna, dijo Rabuna, Shtai Masurim Vafilu Airbu. Dice, dos está prohibido, incluso que hayan hecho un Erub. ¿Sí? Es decir, que tengan una puerta en común y que hayan hecho un Erub entre ellos, entre un patio y el otro patio. ¿Por qué? Porque la gente que va a pasar por ahí no sabe que entre esos dos patios se ha hecho un Erub y entonces va a pasar, va a ver a la gente de los patios que están sacando de un dominio al otro y van a pensar que ese Paseo Veraot va a tener como si fuese una misma ley que como si fuese un Maboy. Entonces dice así, ¿por qué? Que será Shemayomeru, Eruv Mo'il Leben Apasim, porque la gente que va a pensar que el Eruv que hicieron entre los patios va a servir también para los Pasim, lo que estábamos diciendo. Ahora dice la Gemara, Rabamar, sí, este es Raba con Hey, con Aleph, perdón. Erbu, es decir, si hicieron Eruv entre las puertas que hay entre ellos, mutar, está permitido transportar entre ellos y transportar entre los Pasim.
¿Por qué? Porque se considera como un único reshut. Entonces no sospechamos esta que será que habían dicho. Entonces nos dice la Gemara, amarle a Valle de Raba, dijo a Valle Raba, Tania de Mesayalá, tengo una vereitá que viene a apoyar tu opinión, la de Raba con Ale, el que permite. Dice, Hatzer, Sherosha, Ehad, Nihnaz, Leben Apasim. Mutar letaltel mitoja, Leben Apasim, Leben Apasim betoja. Abashtaim Asur, pero si son dos, está prohibido. Es decir, un patio, la vareta que acabamos de ver, un patio que entra dentro de los pasim, es decir, que su cabeza está dentro de los pasim. Está permitido transportar de los pasim, del espacio de los pasim hacia el patio y del patio hacia los pasim. Pero si son dos patios, está prohibido. Pamé de Marima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? Que está prohibido transportar entre ellos, que Shelo a Erbu cuando no hicieron Erub. A Valerbu Mutarín, ahí nos completa la veredita y nos da este caso, que si hicieron Erub, estaría permitido, tal y como dice Rabba Conan. Belema, vamos a decir, pregunta de Gemara, dice, digamos, Tehebet Yufta de Rabuna. Vamos a decir que esto presenta una contradicción contra la opinión de Rabuna. Amar de Rabuna, ¿qué es lo que te va a decir Rabuna? Hatam, de Hadran, de Erban. Es decir, ahí estamos hablando de qué caso, que volvieron a hacer un Erub de un Hatzer, ¿sí? Perdón, en ese caso hicieron un Eruv, ¿por qué? Porque entre un Hatzer y el otro había una brecha, que todo el mundo sabía que había una brecha, y entonces no se sospecha lo que estábamos diciendo. Es decir, este es el primer caso. Es decir, tenemos dos puertas, ¿verdad? Una puerta, perdón. Esta puerta comunica un Hatzer con el otro. Para poder transportar aquí, necesito hacer un Eruv Hatzerot. Juntar este patio con este otro patio para convertirlo en un dominio único. Bien, ahora, este Eruv, yo no sé si se hizo Eruv o no. Entonces, si yo voy a transportar a la gente de aquí para allá, ¿qué voy a pensar? Que me sirve el Eruv que pueden haber hecho aquí, me sirve incluso para transportar aquí. Bien, y eso es el hashash que tenemos. Entonces, por eso prohibió. Ahora, si hay una brecha que aquí todo el mundo ve que está la brecha, ¿sí? Entonces ahí van a decir, ¿por qué está permitido transportar? Porque puesto que hay una brecha, hicieron un eruv y entonces por eso se pudo llegar a transportar en este lugar. O aquí que está al final, como diría Rashi, la explicación de Rashi, pero este es el Marshal. Rashi dice aquí que ahí tenemos, dice, Shenifretza benehem pirza gedola besofa. Es decir, al final, o sea, llegando a la puerta, hay una gran brecha y ahí es como se permitió. Y según la opinión del Marshal, explicando a Rashi, del Marshal, ahí la brecha estaría al final, la parte trasera del patio. Muy bien, volvemos entonces a nuestra Gemara y nos dice así. Vae Mina Valle Merraba. Otra pregunta. Como dice, dice así. Vino a preguntar a Valle Raba. Yabeshu Hamaim Beshabat. Es decir, yo tenía un pozo, le hicimos unos paseberot, convertimos ese espacio en un dominio privado. Y en Shabbat se secaron las aguas del pozo. Mahu, ¿acaso está permitido transportar entre ese espacio? Amarle, le dijo Raba. Klum Naaset, Mejitza el Abishvil Amaim. Maim en Kan, Mejitza en Kan. Dice, no, espera. ¿Por qué hiciste esas paredes de los paseberos? Únicamente por el agua. Si no hay agua, no hay paredes. Quiere decir que si se secó el pozo, en ese momento ese dominio ya no se considera un dominio privado, sino que esas leyes, esos objetos que están en las esquinas pierden la condición de paredes y no puedes transportarlas. Entonces dice, va el Rabin, vino a preguntar Rabin, Yabeshumaim Beshabat, Ubau Beshabat. Es decir, se secaron las aguas en Shabbat, mismo caso que estamos diciendo aquí, y después, Beshabu Beshabat, y volvió a surgir agua en el pozo durante Shabbat. ¿Cuál sería entonces la ley? ¿Sí? ¿Acaso los pasim, los tablones que pusimos en las esquinas, vuelven a tomar la ley de paredes y se vuelve a convertir en un lugar en el que estaría permitido transportar? Vuelven a su estado primero. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Yabeshu Beshabat veloti ba'elach.
Es decir, el tema de si se secaron durante Shabbat no hace falta preguntarlo. ¿Por qué? De Baemin y de Mar, porque eso ya se lo pregunté yo a Raba. Bien. ¿Y qué dijo Raba? Upshitli de Asir. Y ahí me dijo claramente que estaba prohibido. Ahora, Baumine, la pregunta, lo tiba elach, no tiene, la pregunta segunda, ¿sí? Ni siquiera hace falta preguntar que estaría permitido, porque vale mejizá suya Shabbat. Es decir, no, ni siquiera se te venga a ocurrir que está permitido, ¿por qué? Porque sería una mejizá que fue hecha en Shabbat, es decir, en el momento en el que se secó el agua, las paredes que están ahí dejan de ser paredes, pero en el momento en el que vuelve el agua, las paredes vuelven a ser paredes, pero ese momento es durante Shabbat. Entonces es como si estuviese construyendo una pared durante Shabbat para hacer ese dominio, y entonces no te sirve. Entonces es evidente que tampoco hace falta preguntar. Betania, y además, te enseñaron una breita. Kol mejitzat suya Shabbat, toda pared que fuese en Shabbat, ben beshogeg, ben bemezid, ya sea involuntariamente o voluntariamente, ben beones, ben berazón, ya sea por accidente o a voluntad, shema mejitza, se considera una mejitza. Entonces aquí también estaría permitido transportar, perdón, lo dijimos al revés. Es decir, lo que le dice a Valle es que la segunda pregunta, por supuesto que va a estar permitido. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son paredes, ¿sí? Y aunque fue hecha en Shabbat, esta veredicta nos enseña que toda pared que fue hecha en Shabbat se llama pared. Y entonces sería válido. Pregunta la Gemara y dice, ¿verdad Idmarala? Ula, perdón, ¿verdad Idmarala? ¿Y acaso no fue dicho en esta veredicta? Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, lo shanu ela lizrok abaletaltel lo. Es decir, que esto que fue enseñado sobre Sheme Mejitza, se llama Mejitza, fue enseñado únicamente para el tema de lanzar un objeto. Es decir, la prohibición de la Torah, ¿cuál es? Es lanzar un objeto en un dominio privado. Ahora, el hecho de transportar, ¿sí? No tiene la misma ley que el hecho de tirar un objeto en un dominio. Entonces dice, eso que fue enseñado de que una pared que fue hecha durante Shabbat se llama una pared, fue enseñado únicamente para aquella persona que viene a tirar un objeto entre esas paredes, por así decirlo, para hacerle culpable de haber transgredido Shabbat. Entonces, la Gemara dice, dice no. Ki Idmar de Rab Nachman, aquello que dijo Rab Nachman, Amezid Idmar, fue dicho en cuanto a alguien que lo hizo a propósito. Pero si le hizo la mejizá Beshabbat Beshogeg, no voluntariamente, está permitido transportar dentro de ella. Es decir, aquí la persona no hace nada voluntariamente. El agua que se había secado durante Shabbat, por sí misma vuelve a haber agua. Entonces la persona no hizo una acción para que vuelva a haber agua y para que esa mejizá, esos paseberaot que se habían anulado porque se había secado el agua, volviesen a tener la ley de pared. Y entonces, por eso, de manera involuntaria, esas paredes volvieron a ser paredes. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Azorek, le ven paseberaot, Haya. Una persona que tiene un objeto entre los paseberaot, estas esquinas que hemos hecho alrededor del pozo, es culpable. Amarle le respondió, Pshita, dice, esto es evidente. Y Lav Mejitzai, ¿acaso esto no son paredes? Y entonces, aquí, Mishterele le malot, es decir, ¿acaso no son paredes para que consideremos que rodean estas paseberaot como un reshuta yahid? Es decir, es un dominio privado. Es decir, ¿por qué? Porque el pozo también es un dominio privado. Entonces, es evidente que si yo tiro algo de un dominio público a un dominio privado, estoy transgrediendo Shabbat. Entonces dice, responde la Gemara y dice, Lotzija, es decir, esto fue enseñado para qué, era necesario enseñarlo en qué caso. Era el micre para el caso de Abad que en pase beraot bereshut harabim, bezarak le toja shehayab. Es decir, para una persona que ve cómo unos pase beraot en el dominio público, donde no hay un pozo, es decir, solamente están estas esquinas, pero no hay pozo dentro, y lo ven en el dominio público, y tira algo dentro. Ahí aún así es hayab. Entonces responde la Gemara y dice otra vez, Hana mipshita, esto también es evidente, ¿sí? Y la de alma mejitzahi,
¿Por qué? Porque esto es una mejizá, es decir, a fin de cuentas estamos entre cuatro paredes. Gabebor, eji mishtere le taltele. Es decir, si no fuese que tiene una ley de mejizá, de pared, entonces, ¿cómo es que permitirías? ¿Cómo es que permitirías? Un segundo, perdón. Dice, si no tuviese una ley de pared para permitir transportar cuando hay un pozo, entonces, ¿cómo es que permites transportar cuando hay un pozo? Entonces, forzosamente, aunque no haya pozo, se consideran cuatro paredes y entonces se considera un dominio privado. Entonces responde por último la Gemara y dice, Lotzrija, Af, Algab, de Ka, Bak, Eba, Rabbim. Es decir, ¿por qué es necesaria esta enseñanza? Porque esas cuatro paredes, esas cuatro esquinas que has hecho, no hay pozo y pasa un montón de gente por ahí. Es decir, parece como un dominio público, a pesar de que hay cuatro esquinas y que tiene una ley de dominio privado. Pero sin embargo, aún así, pasa por ahí muchísima gente. Entonces, yo podría haber pensado que, puesto que pasa mucha gente por ahí, no se considera un dominio privado. ¿Qué es lo que en el caso del pozo hace dominio privado? El hecho de que hay un pozo dentro. Pero a lo mejor si no hay pozo, puesto que pasa mucha gente, no es un dominio privado. Entonces dice, por eso vino a enseñar esto, que aquella persona que tira a esos cuatro esquinas, también Kamash Malan. Entonces, por eso justamente también se considera un dominio privado. Umay Kamash Malan. De lo atu rabim, umebatle mejitza. Amar Rabbi Lazar, Hadazimna, Ditnan. Rabbi Yuda Omer, y Maitader, resulta rabim, Mafsakatan, y es alkena lisdadim. ¿Por qué? Porque justamente esta opinión, este pensamiento de que el hecho de que pase mucha gente por ahí es algo que se enseña más adelante en una Mishnah que dice así, la viuda dice que si pasa mucha gente, o sea, si pasa justamente el dominio público por el medio de estos paseberaot, entonces tiene que echarlos a un lado, y es decir, que no lo consideraría como un dominio privado. Es decir, pierden la ley de Mejitzot, de pared. Y ahí los sabios dicen, no es necesario echarlo a un lado y aún así mantienen la ley de paredes y se considera un dominio privado. Muy bien. Entonces dice, sobre esta Mishnah, Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar de Hambre Tarbayu. Dicen ambos, Rabbi Elazar y Rabbi Yohanan, Kanos viaja cojan shel mejitzot. Esto te viene a mostrar la fuerza que tienen las mejitzot. ¿Sí? Que no se pueden anular, incluso que estén pasando por el dominio público. Y esto es algo que ya enseñó Rabbi Elazar, que el hecho de que pase entre medio mucha gente no anula el nombre de pared a esas cuatro esquinas. Entonces, ¿cuál es la novedad de esta enseñanza? De que el que tira algo que está rodeado por estos cuatro pasim, estas cuatro esquinas, en el dominio público, donde pasa mucha gente, es culpable. Entonces responde la Gemara y dice, y mehatam. Si es de esta enseñanza, de la enseñanza de Rabbi Elazar sobre las palabras de los sabios, que vienen en el dominio público, donde pasan por medio de estos pasim, Abaminakan, yo podía haber pensado que esto seguía, era según los Jajamim. Veloz virale, y no me parecía lógico de pensar, Rabbi Eliezer, que era de Rabbi Eliezer, que decía esto en nombre de los Jajamim. Kamash Malan, por eso vino a enseñarte. Kan, Svirale, ahora aquí en esta veraita, en esta enseñanza, yo puedo entender que Rabbi Elazar opina como los sabios, que el hecho de que pase por medio de estas esquinas el dominio público donde pasa mucha gente, no viene a anular la ley de las paredes. Entonces pregunta la Gemara, Belemaha. Entonces que diga solamente esta enseñanza de Azorek, del que tira un objeto entre estos pasim, que ahí es culpable. Velo y que no venga a decir lo segundo,
lo de cómo es la fuerza de las paredes. Entonces dice, responde la cámara, Hada Miklal, Jaberta Itma. Dice, efectivamente, solamente esa enseñanza de aquel que tira un objeto entre los pasim es la que fue dicha en nombre de Rabbi Elazar. Y la otra es algo que sus alumnos aprendieron de lo que dijo Rabbi Elazar. Muy bien, entonces seguimos, volvemos al tema de la Mishnah. La Mishnah nos dijo, mutar lehakrib la be'er. Es decir, habíamos hablado de estos paseberaot, que era el pozo en medio y tenía que tener una distancia mínima, ¿sí? A la cual yo puedo acercar estas esquinas. Es decir, vamos a ver si pongo un dibujito que se pueda ver bien. Muy bien. Tenemos aquí el pozo. Si os acordáis, ayer habíamos visto cuál era la distancia mínima que debía haber desde el pozo hasta la pared y cuál era la distancia máxima, ¿verdad? Entonces, ahí nos dijo que se puede acercar los paseberaot al pozo, pero únicamente a condición de que haya entre este extremo, bien, esta parte, hasta el pozo, el espacio suficiente para que entre una vaca, la cabeza y la mayoría del animal. Bien, es decir, lo que habíamos estipulado como 2 amos. Bien, entonces nos dice así. Estamos aquí en esta membra. Mutar leakrib la ver vejule. Se enseñó en una Mishnah más adelante. Lo llamó Dadam Bereshuta Rabim. Veishte Bereshuta Yahid. Bereshuta Yahid, Veishte Bereshuta Rabim. Dice, una persona no puede estar parada en el dominio público y beber algo que está dentro del dominio privado. O no puede estar en el dominio privado y beber algo que está en el dominio público. Aquí tenemos el ejemplo. Es decir, la persona no se puede parar fuera y tomar agua de dentro. O estar dentro, perdón, y tomar agua de fuera. ¿Por qué? Tenemos la sospecha de que la persona va a venir a mover el vaso o el cubo o lo que sea y lo va a desplazar de un dominio al otro y va a infringir la prohibición de Shabbat. El emken magnis rosho berubó le makom sheu shote. La única condición, ¿cuál es? Que haga entrar, como vemos aquí, rosho berubó, su cabeza y la mayoría de su cuerpo, al lugar donde está bebiendo. Bien. Sheaz en la Hosh, porque ahí ya no vamos a tener esa sospecha. Bien, entonces seguimos en la otra página, en la Mudbet, y nos dice así: Vejen, Begat. Y la misma ley se aplica a un lagar. Bien, aquí en realidad tenemos que entender, vamos a hablar un poco sobre la sal. No vamos a entrar en detalle. Perdón. No vamos a venir a hablar en detalle de todo lo que son esas alajot, ¿sí? Porque va a hablar de ello al final de la Masejet, pero estaría hablando sobre las leyes de Maaserot, sobre las leyes de los diezmos que hay que separar del producto agrícola. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Una persona que está en un lagar, ¿sí? Perdón, una persona que quiere beber de un producto, de vino, por ejemplo, es lo que está hablando Gat, es el lagar, quiere beber vino, mientras no haya separado, Maaser no podría beberlo, pero si lo estoy bebiendo sobre el lagar, entonces ahí, mientras yo tenga la mayoría de mi cuerpo y mi cabeza dentro, sobre el lagar, yo podría beber de ahí sin necesidad de separar el maaser. ¿Por qué? Porque todavía no se ha convertido en un producto de bebida. Entonces, mientras esté en ese estado en el que todavía no está obligado a separar maaser, yo podría tomar ahí si entro mi cabeza y la mayoría de mi cuerpo sobre ese vino que está en el lagar directamente. Creo que tengo un esquema por aquí. Ahí está. Bien, entonces aquí todavía el vino no tiene la obligación de separar terumot y maaserot, y él, como está metiendo su cabeza en la mayoría de su cuerpo, puede beber de ahí sin separar terumá y maaser. Muy bien, seguimos entonces. Gabe Adam dice,
vienes a tratar de entender la Gemara y dice, esto que hemos dicho, Gabe Adam, fue dicho respecto al hombre, de que hay que meter la cabeza y la mayoría del cuerpo. Amar de Baero Shoberubo, es lo que dijimos. Gabe para, pero en cuanto a un animal, a una vaca, y Bainan la Roshaberuba, ¿acaso es necesario que meta su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro del dominio privado para poder beber? ¿O no? La Gemara viene a explicar cuál es la duda. Dice, coleja de Kanakitmana. Es decir, todo el tiempo en el que la persona está sujetando el cubo, el recipiente del cual va a beber la vaca, velona kitla, y no sujeta a la vaca. ¿Qué quiere decir? La persona está sujetando solamente el recipiente donde la vaca bebe, pero no la vaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Loti va elach, de bae, roshaberuba, milegab. En ese caso, perdón un segundo. Ahí, ¿cuál es el problema? En ese caso hay un problema. Es decir, vamos a ver. Para dar de beber a un animal hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que yo dejo el recipiente de agua en el suelo y el animal bebe por sí solo. El segundo caso, y ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque el animal viene, bebe lo que quiere y se va. El segundo caso es el caso problemático, que es el que acaba de decir. Es decir, la persona está sujetando el cubo y dando de beber al animal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el animal a lo mejor se va a retirar y entonces la persona va a venir a seguir al animal y entonces va a acabar transportando de un dominio al otro. El tercer caso, que es el que no es problemático, y ahí es donde está la discusión también, es que yo estoy sujetando tanto el cubo como al animal. Entonces ahí no tengo la sospecha de que se vaya el animal porque yo lo estoy sujetando. Entonces dice así, dice, esto de que fue necesario, lo rubó, estamos hablando de un caso, colaja de kana kitmana, es decir, que la persona está sujetando el keli, verona kitla, y no le está sujetando a la vaca. Loti va elaj de bae roshabe ruba milegab. Ahí está claro que va a ser necesario que meta su cabeza y la mayoría del cuerpo. Kiti va elaj. ¿Dónde podrías venir a hacer la pregunta? Eja de nakit mana, benakit la. En el caso en el que está sujetando tanto el utensilio como que la está sujetando la vaca. Ma, ¿y cuál sería entonces ahí la ley? ¿Sí? Amarle tenitúa. Le respondió y le dijo, esto está enseñando en nuestra Mishnah. Es decir, nuestra Mishnah dice, apara mi bifnim beshotá. Es decir, que la vaca tiene que estar, su cabeza y la mayoría de ella dentro de esos pasim y beber ahí. Mailab, benakit lab, benakit mana. ¿Acaso no estamos hablando ahí en un caso en el que la sujeta a la vaca y también está sujetando el utensilio? Responde la cámara y dice, no, no. Nakit mana, pero nakitla, estamos hablando de un caso en el que está sujetando el utensilio, pero no la sujeta a ella y por eso requiere que se meta tanto de la vaca. Entonces dice la Gemara, Vejina Kitmana, Belona Kitla, Mishare, ¿y acaso está permitido en Shabbat que esta persona sujete el utensilio para que beba el animal y que no la sujete el animal? Dice Beatania, si se enseñó en una Bereitá, lo llamaré Adam Mayin, Veitem Shabbat, Difne Behemto, que no llene una persona un utensilio de agua y lo ponga delante de su animal para que beba de él. Abal Male Hu Beshofer. Pero sí que puede poner agua en un recipiente y dejarlo ahí para que la vaca beba por sí sola. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Beraita? Que la persona no puede sujetar un utensilio para dar de beber al animal en Shabbat. Entonces dice, Ha'id Mar Ala, es decir, aquello que se dijo sobre esta Beraita, Amar Abaye dijo Abaye, que fue dicho en un caso muy particular. No estamos hablando de un caso general, estamos hablando de un caso especial. Aja, באבוס העומד ברשות הרבים, גובה 10 טפחים, ורוחב 4, וראשו אחד נכנס לבין הפסים. גזירה דילמה, חזלה לאבוס דמקלקל, ואתה לתיקונה, ודר עלה לדבלה דהדה.
Bekamapik, Mereshuta Yahil, Mereshuta Rabbi. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un caso muy particular, dijo Abay. Estamos hablando de un caso en el cual, estas serían las formas de hacer, es decir, le está sujetando tanto al animal como al el utensilio. ¿Bien? Entonces nos dice así, estamos hablando de un caso como este. ¿Cuál es este caso? Estamos hablando de un caso en el cual tenemos el ebus. El ebus es ese lugar donde va a comer o va a beber el animal. Este bus tiene 10 tefajim de altura y 4 tefajim de anchura. Es decir, que va a tener la ley de un dominio privado de por sí. La vaca está en un dominio privado. El pozo está en un dominio privado. Pero entre medias está el dominio público. Bien. Entonces, ¿cuál es la sospecha? La sospecha que tenemos es que esta persona va a venir y va a echar del pozo, va a echar con un cubo el agua dentro de este bus, de este abrevadero, ¿sí? Pero el miedo que tenemos es que va a haber algo que está meculcal, que está estropeado en el abrevadero, o algo que está sucio. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar el cubo en el dominio público, lo va a depositar, y entonces habrá cogido del dominio privado al dominio público para soltar y tener las manos libres para arreglar aquello que tiene que arreglar en el abrevadero. Bien, y entonces por eso, ¿sí? Venimos a decir que no estaría permitido. Es decir, no estaría permitido coger el Kelly y presentárselo delante del animal. Bien, entonces ese sería lo que está diciendo Valle, ese caso particular. Bien, entonces dice Veji Haigavna, dice, pero sobre esto hay un problema. ¿Sí? ¿El problema cuál es? Que ahí donde decretan los jajamim vienen a hacer un decreto, una gezerá, por un hashash, por una sospecha, de no vaya a ser que la persona deposite el cubo en el suelo, y entonces, eso únicamente cuando se hace, cuando es una prohibición de la Torá. Cuando la Torá prohíbe una acción en Shabbat, vienen los sabios y decretan. Pero aquí nos va a decir ahora la Gemara que no estamos ante una prohibición de la Torah. ¿Por qué? Dice así, Gavna, ¿y acaso esto es que está diciendo que, que vino la persona en el momento en el que la persona toma un objeto en el dominio privado y no tiene intención de depositarlo en el dominio público y se olvidó y lo dejó en el dominio público? Y Mejayev, ¿acaso ahí es culpable? De Amar Rab Safra, Amar Rabiami, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rab Safra en nombre de Rabami, en nombre de Rabbi Yohanan. Amefane, Jabatzab, David, les David. Una persona que está desplazando en su casa objetos de un lugar al otro, ¿sí? Venimlach alejem, Beotzian, y se olvidó, y después de que lo levantó, cambió de opinión y salió fuera. Patur, esta persona está exenta. Shelo, Haita, Akira, Misha'a, Rishona, Lekach, porque en el momento en el que levantó el objeto, hizo la Akira, su intención no era sacarlo al dominio público, ¿sí? Ela, Zimnin, Dimtaken le, perdón, Velekach, ¿sí? Y por eso nos enseñó, perdón, Sheloita Akira Mishar y Shonalekach. Es decir, en el primer momento, su intención cuando levantó el objeto no era sacarlo. Y la Torah, ¿qué es lo que prohibió? Meleja Mahashevet, una labor que está reflexionada, que tiene una finalidad tras ella. Entonces, explica la cámara y dice, Ela Dimtaken le behadar me ayel de Kame Ayel me resulta Rabim, le resulta Yahi. Es decir, no estamos hablando de eso. Después de que vino eso, hacer eso, tomó el cubo del pozo y lo depositó en el dominio público. Dice, ok, ahí no había problema. Pero después de que acabó, ¿sí? Volvió a tomar el cubo para echar el agua dentro del abrevadero. Y ahí sí que su Akira tenía esa finalidad. Entonces ahí sí que estamos transgrediendo la prohibición de la Torah, ¿sí? Y por eso es que se prohibió eh, sujetar el cubo delante del animal para que beba. Ahora dice, Ica de hambre, Gabe Adam, Haka Amrinan de Sagi le Roshoberubo, Gabe para Misagi. Les dice, esto que se dijo de que es suficiente con que esté la cabeza y la mayoría de su cuerpo, fue dicho respecto a la persona, ¿sí? Ahora, con una vaca, ¿sería suficiente? Vamos a ver, ¿dónde estamos?
aquí. Entonces, para una parada también va a ser suficiente. ¿Sí? ¿Acaso sería suficiente con su cabeza y la mayoría del cuerpo? ¿O no sería suficiente? Dice, Hakad benakit mana, benakit la. Aquí cuando está sujetando el keli, el utensilio, y le está sujetando la vaca. Lotiba elach de sagila, beruba. Ahí no hace falta ni preguntar de qué es suficiente con la cabeza y la mayoría de su cuerpo. Ela, kitiba ela. ¿Cuál sería la pregunta? De nakit mana, pero nakitla. Cuando está sujetando el utensilio, pero no está sujetando la vaca. Mai, ¿cuál sería la ley? Dice la Gemara, amarle, le va a responder, Tenituja, esto fue enseñado en nuestra Mishnah, Ubilba, Cheteje, Pará, Roshaberuba, mi bifnim, Beshotá. Es decir, la Mishnah nos dijo que a condición de que la vaca esté con su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro del espacio de los 4 pasim, y ahí esté viendo. Mailab, ¿acaso no estamos hablando en un caso de Nakit Mana, Verona Kitla, que estoy sujetando el utensilio en el que bebe, pero no sujeta la vaca? Responde Gamara y dice, no, no estamos hablando de eso. De Nakit Mana, Benakitla, estamos hablando de un caso en el que está sujetando tanto el utensilio como que está sujetando a la vaca. De Hanami, Mistabra. Y así también parece lógico, traer una prueba a la Gamara, dice, parece lógico pensar así. Dice, de Inakitmana, Benunakitla, porque si estuviese sujetando solamente el utensilio, pero no a la vaca, ¿acaso estaría permitido? Mishare. Volvemos a hacer la misma pregunta que hicimos anteriormente, con las mismas 2 pruebas que trajimos de la enseñanza. Dice Beatania, si fue enseñado, lo llamaré Adam Maim, Beyiten Lefana Lifne Behemto. La persona no tome agua y lo ponga delante de su animal. Abalmemale, Beshofer, Behishotame Elea, pero sí puede llenar y verter ese agua en un recipiente y que la vaca beba por sí sola. Entonces la Gemara rechaza y dice, Behaid Mara, ala, ¿y acaso es lo que estamos diciendo? Amar a Valle, dijo a Valle. Ajá, es decir, esto es en un caso muy particular. ¿Cuál es este caso particular? Bebusa Omed Bershut Rabim, Begoba Sarab Tefajim, Beroja Barba Tefajim, Berushon Ignaz Leben Apasim. Es decir, este caso en el cual el abrevadero está entre los pasim y sobresale de ellos. De Zimnin, porque a veces dejas de leer la ebus de Mecalquel Beateleticune. La persona va a estar por verter ese agua y va a ver que hay un problema en el abrevadero y va a venir a arreglarlo. Vedarele le dabla bejada de Kamafik Mereshuta de Agil de Rabim. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir a apoyar el cubo y entonces va a estar transportando desde el dominio privado al dominio público. Entonces, únicamente en ese caso, no se debería transportar el cubo, ¿sí? Pero cuando la cabeza y la mayoría de la vaca está entre los pasim, entonces podríamos llegar a pensar que está permitido dar de beber incluso cuando no está sujetando el cuello de la vaca. La Gemara viene y pregunta sobre las palabras de Abaye. Vejihai Gabna Mimehayev. Dice, ¿y acaso en aquel caso seríamos culpables de transgredir Shabbat, en el cual la persona depositó el cubo en el dominio público? ¿Sí? De Amar Rav Safra, Amar Rabami, Amar Rav Yohanan, dijo Rav Safra en nombre de Rabami, en nombre de Rav Yohanan. La persona que está desplazando los objetos de una esquina a la otra y de repente levantó un objeto y cambió de idea y salió fuera, está exento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Akira, cuando levantó el objeto, no era con el objetivo de sacarlo fuera. Entonces responde y dice, el azimnin de metaken le, de hadad me ayel le, de kame ayel le, me resulta rabim, me resulta de dice, no, porque una vez que ya vino a reparar lo que había que arreglar, o que limpiar dentro del abrevadero, entonces ahí sí va a levantar de vuelta el cubo para echar el agua, y ahí sí que va a estar tomando el objeto en el dominio público para echarlo en el dominio privado, con la intención desde un principio en el que levanta el objeto. De la manera de tener una prueba. Tener una prueba, ¿sí? Para esta duda, para la primera duda, la primera parte que trajimos de esta vereita. De Lefia la Shonarishon. Muy bien. Tashma, ven y escucha aquello que estudiamos en una vereita.
Gamal, un camello. Shebroshov el rubom y bifnim, cuya cabeza y la mayoría de su cuerpo están dentro, es decir, en un dominio privado. Obsin otom y bifnim, se le puede dar de comer dentro. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, si os acordáis cuando estudiamos Masechet Shabbat, del hecho de cebar al animal, ¿verdad? Es decir, se le podía dar, había diferentes tipos de forzar a un animal para comer, algunos que estaban permitidos y otros prohibidos. Y se podía meter comida hasta el lugar en el cual luego él puede sacar la comida, etcétera, etcétera, así es como habíamos visto. ¿Sí? Dice Beha, es decir, esta acción del ebus, que man de nakit mana, de nakit le damia. Es decir, que es como aquel caso en el cual está sujetando el utensilio y también lo está sujetando el camello. ¿Por qué? Porque tiene que estar metiendo dentro de la garganta del animal la comida. Recabainan roshaberuba, y entonces ahí es necesario que esté dentro de su cabeza la mayoría del animal. Amarrabaja, barrab, perdón, Amarrabaja, barrabuna, Amarrab Sheshet, dijo Rabaja, el hijo de Rabuna, en nombre de la Sheshet, Shani Gamal, dice, no, es diferente el camello. ¿Sí? Justamente en el camello necesitas que su cabeza y la mayoría estén dentro. O il betzabaro. ¿Por qué? Porque su cuello es largo. Dice Tashma, Behemá, Shelusha Berubami Bifnim. Un animal cuya cabeza y su cuerpo esté dentro. Obsin Otami Bifnim. Se le puede cebar. Beha Ebus Keman de Nakit Mana, Benakitle. Y este hecho de meterle la comida dentro es un caso en el cual yo estoy sujetando tanto el utensilio donde está el alimento como estoy sujetando el cuello del animal. De Kabain Roshoberubo, y aquí nos está hablando de que es necesario que esté dentro su cabeza y la mayoría de su cuerpo. Entonces la Gemara rechaza y dice, Mai Behema, Nami de Katani. Es decir, ¿qué es este animal del cual nos está hablando esta vereita? Gamal, el camello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cuello es muy largo. ¿Sí? Y entonces es necesario que su cabeza y la mayoría estén dentro. Pregunta la Gemara, Beataña, pero espérate, si se ha enseñado Behema, Beataña Gamal, y en otro lugar, en otra veraita, la que acabamos de ver, se enseñó el Gamal específicamente. Es decir, ¿por qué hay esta diferencia que en un caso enseña Behemá de manera general y en otro caso enseña Gamal de manera particular? Midi Gabe Hadade Tanya. La Gemara rechaza y dice, ¿acaso fueron enseñadas las dos Breitot una junto a la otra para que podamos entender que son dos cosas diferentes? Puesto que no fueron enseñadas juntas, entonces puede ser que las dos Breitot estén hablando del mismo animal, que en este caso sería el camello. Y que por eso es necesario que su cuello y la mayoría de su cuerpo estén dentro. Este sería el caso del camello, el dibujo. Bien, ¿por qué? Porque el camello tiene el cuello largo y entonces por eso es necesario que esté su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro del recinto privado. Hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. Que tengamos Shavua Tov, Besoro Tovot. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.